Abran sus Biblias, por favor, en Romanos 1:17 y sigan con su vista la lectura que voy a hacer de este pasaje de la Escritura. Romanos 1:17. Gracias. Lo acabamos de leer, dice la Biblia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si se fijan, la última frase del versículo es una cita que el apóstol Pablo hace del pasaje de Habacuc que también leímos. En Habacuc 2:4 dice la palabra: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que este pasaje es el versículo central del libro de Habacuc. Y no solo eso, sino que es uno de los pasajes más cruciales en toda la Biblia. Habacuc 2:4 es un versículo tan importante que se necesitaron 3 pasajes del Nuevo Testamento para explicarlo. El de Romanos 1:17 que ya leímos. También en Gálatas 3:11 leemos lo mismo. Miren, Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ve? Otra vez Pablo citando a Habacuc. Y luego en Hebreos 10:38, el autor del libro de Hebreos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Este texto, hermanos, que tiene su origen en Habacuc 2:4, cambió al mundo. Primero cambió un hombre y luego ese hombre cambió al mundo. Como cristianos reformados, casi todos sabemos la historia de Martín Lutero, quien fuera un oscuro monje católico romano, monje, un oscuro monje católico romano, que ingresó al monasterio buscando librarse de la pesada carga de culpa que lo atormentaba a causa de sus pecados. A pesar de que, como ya hemos visto en varias ocasiones que hemos repasado la biografía de Martín Lutero, él trató desesperadamente de librarse de esa culpa, intentando ser, según sus palabras, el mejor monje de la historia, ayunando por días enteros, confesando durante horas hasta el más mínimo de sus pecados, infligiéndose castigos corporales muy severos. Con todo y lo obediente que Lutero fue para con todas las reglas de la Iglesia Católica Romana, Lutero nunca encontró en esas reglas la paz que tanto anhelaba para su alma. Y sin embargo, sus ojos fueron abiertos por Dios mientras estudiaba la epístola a los romanos. Cuando llegó al versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, Lutero pudo ponderar el significado de esta cita que el apóstol Pablo hace de Habacuc. Años después, cuando Lutero escribió su biografía, él daba testimonio de este pasaje y de cuando él pudo entender. Él dice: cuando mediante el Espíritu de Dios pude comprender estas palabras, el justo vivirá por la fe, sentí que estaba naciendo en mí un nuevo hombre. Sentí que delante de mí se abrían las mismas puertas del paraíso de Dios. Cuando Martín Lutero encontró este texto,
o más bien cuando este texto encontró a Martín Lutero, su vida cambió por completo. Nunca más pudo permanecer como un oscuro habitante de un monasterio en Alemania. Una vez que la eterna verdad de la justificación por fe entró en su alma y la atrapó, empezó en él un fuego que luego se esparció por toda Europa y eventualmente hasta lo último de la tierra. Y lo que son las cosas, esa pequeña frase fue originalmente escrita solo como complemento de una idea principal totalmente diferente, no de gracia, sino de juicio de Dios. Si recuerdan, ahora que estamos estudiando el libro de Habacuc, sabemos que el contexto histórico en que fue escrito el libro de Habacuc es la opresión que se cernía sobre el pueblo de Dios por parte del pueblo de Babilonia. Bueno, en Habacuc 2, Dios pronuncia un juicio en contra del pueblo de Babilonia, debido a lo codiciosos que eran, a los sanguinarios y a lo arrogantes que eran, dado que mataban y arrasaban con todo lo que se encontraban a su paso y que se entregaban a hacer toda clase de mal. Debido a esa condición del pueblo de Babilonia, Dios promete castigarlos. Dios promete destruirlos un día, pero ese día tardaría todavía mucho tiempo por llegar. Babilonia no sería destruida sino hasta casi 70 años después de que el libro de Habacuc fue escrito. Y mientras seguirían haciendo de las suyas, seguirían conquistando y destruyendo todo lo que encontraran a su paso. Así que aunque su fin estaba ya determinado por Dios, eso no iba a suceder en el corto plazo. Por eso es que Dios pronuncia este juicio en contra de Babilonia. En el versículo 4 es Dios el que está hablando a través de Habacuc. Y él dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta, es decir, los babilonios, que está hablando de los babilonios, se enorgullece. Y luego la frase: mas el justo por su fe vivirá. Dios le está diciendo a su pueblo algo con lo que nosotros como mexicanos estamos hoy en día familiarizados. Es cierto, hoy los malos tienen el poder. Es cierto, hoy pareciera que los que no tienen en cuenta a Dios en su vida son a los que les va bien. Y Dios, a través de este versículo, le pregunta a su pueblo de manera retórica: ¿qué hacer cuando los malos tienen el poder? La respuesta es: el justo por su fe vivirá. ¿Qué haces cuando tus oraciones no son respondidas? El justo por su fe vivirá. ¿Qué haces cuando tus sueños parece que se convierten en cenizas? El justo por su fe vivirá. Cuando todo lo que vemos pareciera que son problemas, el hombre y la mujer de Dios recuerdan que a pesar de eso, Dios sigue siendo soberano. Y cuando solo podemos ver nubes negras en el horizonte, nos decimos: el justo por su fe vivirá.
¿Qué tanto sabía Habacuc de Lutero y del movimiento de reforma que Lutero inició? Nada, absolutamente nada. Él comprendió las palabras de este texto en su contexto, en su propio momento. Pero unos 600 años después, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para que las citara estas palabras y de esta manera probara que el Evangelio no era algo nuevo, sino era algo que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Y 1500 años después de que Pablo citara a Habacuc, Lutero, con la ayuda del Espíritu Santo, alcanzó la paz que su alma necesitaba cuando comprendió el significado de la frase: el justo por la fe vivirá. El pasaje de Romanos 1:17 cambió la vida de Martín Lutero. El versículo completo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Un versículo antes, en el versículo 16, Pablo declara que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Miren, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego en el 17 explica por qué el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y en base al pasaje, en base al versículo 17, hay 3 razones por las que el Evangelio es tan poderoso para salvarnos. En primer lugar, el Evangelio es poderoso porque el Evangelio revela una justicia que viene de Dios. El versículo inicia diciendo: porque en el Evangelio la justicia de Dios. Y aquí Pablo no se está refiriendo al atributo de Dios, que es ser justo. Pablo se está refiriendo a una justicia que Dios provee para nosotros. La palabra justicia aquí proviene de las cortes judiciales del mundo antiguo. La palabra justicia aquí significa declarar a alguien no culpable de algo de lo que es acusado. Significa declarar a alguien no culpable de cualquier cargo en su contra. Y quiere decir que si ustedes y yo somos justos a los ojos de Dios, podemos estar de pie delante de Él y ser declarados no culpables. Eso es precisamente lo que el Evangelio de Cristo provee para nosotros que hemos creído en Él. Algo que nosotros, por nosotros mismos, nunca podríamos conseguir. Ser declarados justos delante de Dios. Por nosotros mismos no podemos. Todo lo que podemos conseguir con nuestros méritos es una sentencia condenatoria por parte de Dios. O digan ustedes, ¿quién de nosotros es lo suficientemente